Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es con respecto a la citopatología de la glándula mamaria. Realmente es un tema que hay que abordarlo desde varios puntos de vista. Vamos a ver algunos criterios morfológicos de la citología de las lesiones. Vamos a hablar primero sobre las lesiones benignas y después vamos a hablar un poquito de las lesiones malignas. Eh, Cuando hablamos de las lesiones de glándula mamaria, tenemos que hacer un breve recordatorio de la patología que ya estudiamos. Pero obviamente cuando hablamos de ellas, pues tenemos que ver ciertos criterios son criterios citológicos principalmente, que que prácticamente son varios conceptos importantes que vamos a ir resumiendo. Eh, Vamos a iniciar con las lesiones benignas y vamos a decir que la biopsia por aspiración con aguja fina es la aspiración de una lesión palpable o no palpable utilizando una aguja 23 o a 25, que puede ser esto guiado por ultrasonido, o sea, por imágenes, y se puede agregar también cierta anestesia local para que no sea tan doloroso, ¿verdad? O sea, que esto depende de quién haga la biopsia. ¿Cuáles son las ventajas? Pues es una técnica que no es invasiva, ¿verdad? Bueno, la toleran casi la mayor parte de los pacientes. Es fácil, es un costo que relativamente es bajo. Se permite una evaluación inmediata y permite al operador, al que lo está realizando, tener una sensación táctil de la lesión, lo cual nos hace localizar la lesión adecuadamente y permite también la investigación de diferentes áreas de la lesión. Realmente es bastante segura el procedimiento, y también para investigación de lesiones que tienen implantes. Obviamente tiene algunas desventajas, ¿verdad? Va a depender de las habilidades del operador realmente, si obtiene o no material. Y las lesiones con fibrosis casi no van a obtenerse material en este tipo de lesiones. En las lesiones que tienen fibrosis, ¿verdad? O sea, ahí va a ser difícil. Bueno, las complicaciones, perdón, van a ser mínimas, como un hematoma, sangrado, un mínimo dolor local. Y esto sí es demasiado raro que pueda ocurrir, a menos que sea una persona que meta la aguja muy profundamente, pero eso es muy raro, es sumamente raro que vaya a producir un neumotórax, ¿verdad? Eso podemos decir que casi es cero, ¿verdad? Que suceda eso. A menos que sea una paciente muy delgada y la aguja muy gruesa, pero eso es muy difícil, muy difícil. Muy bien, cuando uno habla de la preparación del espécimen, pues hay varias técnicas. La primera es la que se hace por medio de fijación con alcohol, por medio de la tinción de Papa Nicolau. Y la otra es la que ustedes ya han visto en el hospital también, que es por medio de la técnica rápida DIFQuick, que se hace en el momento, ¿verdad? Que se realiza la punción. El material que es aspirado se puede introducir en soluciones preservantes, principalmente en los casos que se utiliza lo que se va a hacer citología de base líquida. Y también cuando se obtiene un material líquido o posteriormente o con este tipo de tecnología, también se puede preparar un bloque celular, ¿verdad? Obviamente, cuando uno hace un reporte, que eso lo vamos a ver más adelante con respecto al sistema Yokohama, que es el sistema para la citología de la glándula mamaria, pues ellos lo ponen como no diagnóstico insatisfactorio, benigno, atípico, sospechoso o maligno, ¿verdad? Esas serían las categorías. Yo me quisiera circunscribir a que utilizáramos el sistema Yokohama. Dentro de los videos dentro de este video, hay otro video que les voy a poner el link para que ustedes puedan ver el sistema Yokohama, que es el sistema para poder evaluar, para poder, mejor dicho, reportar los especímenes citológicos. Disculpen por la tos, pero
no me queda de otra que hacer la clase, pero sí, es una tos muy fuerte la que tengo. Pero... Entonces, ¿cómo vamos a ver entonces si el espécimen es adecuado? Pues no existen criterios estrictos para esto. Va a estar determinado por el tamaño y la naturaleza de la lesión y va a también estar determinado por el tamaño, obviamente, de la lesión que ya vimos. También por obviamente, la habilidad del que va a hacer el procedimiento, que es tener cierta habilidad para hacerlo. Y obviamente, si no es satisfactoria la muestra, es necesario tener investigación posterior, hacer una biopsia Trucut o hacer otro tipo de biopsia. Bueno, cuando uno interpreta una morfología de este tipo, también podemos tener que, lo podemos unir con lo que es el triple test, dice, ¿verdad? Incluye que esto prácticamente incluye la evaluación clínica, las imágenes y los hallazgos patológicos de la lesión. Como regla de oro, solo se puede practicar si uno tiene todos estos componentes. Ustedes saben que es muy difícil a veces hacer esto, pero así es, ¿verdad? O sea, es lo ideal, que tener imágenes, tener evaluación clínica y obviamente los hallazgos patológicos. Si hay una lesión que hay un desacuerdo entre la clínica, por ejemplo, ustedes se recuerdan que cuando vimos la patología de la mama, vimos que habían lesiones estrelladas o estelares, ¿verdad? Y entonces, si no, eso no concuerda con lo que estamos viendo, obviamente si hay que hacer una biopsia, ya sea Trucut, que aquí le llaman core nid biopsy, o una excisión, una biopsia excisión, ¿verdad? De la lesión. Bueno, realmente la sensibilidad es de 35 a 95% y la especificidad es más alta, 48 al 100%. O sea que pueden haber falsos negativos principalmente. Por ejemplo, en el diagnóstico falso positivo tenemos a 1 a 10% y falso negativo de 5 a 29%. Bueno, no vamos a mostrar mucho detalle de esto, solo decimos que es la primera línea de investigación de las lesiones de la mama, ¿verdad? Es la primera línea que uno puede utilizar este tipo de lesiones, ¿verdad? Sin embargo, hay algunas limitantes, que eso es lo que menciona esta diapositiva, y estas limitantes van a ser a veces diferenciar entre carcinoma in situ y carcinoma invasor, por ejemplo. Entonces, algunos autores prefieren la biopsia Trucut a la citología. Pero, obviamente, eso no quiere decir que nosotros no sepamos interpretar una biopsia por citología. Por eso mismo es que estamos tratando de dar este tema, porque, como le digo, actualmente hay muchos que prefieren la biopsia Trucut para poder iniciar como la primera línea de investigación de las lesiones mamarias. Sin embargo, en muchos casos hay muchos médicos clínicos que van a preferir, por una u otra razón, enviarles un aspirado. Entonces, ¿verdad? Entonces, esta lesión en buenas manos, esta técnica en buenas manos, pues nos puede dar mucha información. Otra razón por la cual se puede utilizar esta técnica es para la sospecha de las metástasis, ¿verdad? Es a menudo utilizado para establecer el diagnóstico de los tumores metastásicos. Por ejemplo, yo tuve un caso en el cual me enviaron una Trucut de la lesión en la mama, pero también después me enviaron en el mismo momento me enviaron también una lesión, por decirlo así, una biopsia por aspiración de una lesión en axila, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando tenemos esto, entonces la lesión en axila, pues fue producto de una biopsia por aspiración y la biopsia Trucut, pues sí era maligna, pero querían saber si había metástasis axilar y de hecho sí había metástasis axilar, ¿verdad? Muy bien.
Bueno, también puede servir como factores predictivos, pero esto es más raro, ¿verdad? Porque se puede utilizar lo que es este tipo de procedimiento para hacer bloques celulares y después hacer estudios de inmunistoquímica, ¿verdad? Pero eso es en otro, al menos aquí en Guatemala es muy difícil que alguien haga una citología y le pidan estudios de inmunistoquímica para poderlo hacer, ¿no? O sea, no, es muy raro. Pero puede funcionar para eso también si hay una adecuada específica. Bueno, también para estudios de investigación es muy importante por el tipo de, la forma fácil de realizarla, ¿verdad? Y después, principalmente para células que se utilizan para genómica y proteómica, ¿verdad? Siempre y cuando hayan células, pues pueden utilizarse para este tipo de estudios. Bueno, esto es una biopsia por aspiración, en el cual, pues, ustedes saben que en este caso dice que fue una mama que fue reconstruida por medio de implantes y pues se encuentran una neoplasia, ¿verdad? Que tiene ciertas características que obviamente son células tumorales, núcleos hipercromáticos asociados a moderada cantidad de citoplasma. En este mismo se logró hacer un HER2, ¿verdad? O sea, eso es lo que les mencionaba, que en algunos casos se puede realizar este tipo, pero tiene que ser en bloque celular, no en la citología. O sea, si tienen ustedes la oportunidad de tener un líquido o hacer una base líquida de la citología, entonces sí se puede hacer un bloque celular que se puede utilizar para hacer HER2, por ejemplo. Muy bien. Vamos a ver que una de las principales formas en las cuales podemos ver las lesiones de la mama es las lesiones inflamatorias. Y vamos a ver que podemos dividirlas en las lesiones inflamatorias agudas, crónicas o enfermedades granulomatosas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Pues obviamente las agudas van a ser las mastitis agudas, los abscesos mamarios, el absceso subareolar, y entre las crónicas tenemos la ectasia ductal, que no es lo mismo que la dilatación de la condición fibroquística, por ejemplo, como ya vimos, la mastitis linfocítica y la mastitis granulomatosa. Con respecto a la mastitis aguda, pues obviamente sabemos que es una infección puramente bacteriana, principalmente por Staphylococcus aureus, y vemos que la presentación clínica pues va a ser un entumecimiento y la mama se va a poner de color rojo, o sea, rojo de lo eritematoso que puede tener, y también algo importante es que puede presentar fiebre, y obviamente va a poder haber linfadenopatía asociada. Hay otras bacterias como Staphylococcus epidermidis, los estreptococos anaeróbicos y los bacterioides que también pueden estar en este momento. Entonces, obviamente el tratamiento va a ser drenaje con incisión, ¿verdad? Pero la citopatología, que es lo que nos concierne ahorita, es prácticamente lo que vemos en un absceso, ¿verdad? Es de color purulento la secreción. Y vamos a ver que tiene áreas en la fase aguda, vamos a ver que tiene una gran infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear asociado a detritos celulares. Y en la fase crónica, pues vamos a encontrar tejido de granulación con histiocitos e inflamación crónica. O sea que el absceso puede presentarse en una fase aguda y en una fase crónica. También incluye células gigantes multinucleadas, pero tipo cuerpo extraño, que pueden observarse. También encontramos la presencia de algunos agregados de células ductales que pueden tener cambios regenerativos, y esto va a estar asociado a células mesenquimatosas que pueden tener actividad reactiva, ¿verdad? Y algunas figuras de mitosis. No tenemos que confundir esto con malignidad. Encontramos también lo que es el absceso subareolar, que encontramos que tiene metaplasia escamosa con conductos galactóforos dilatados, incluso que pueden tener tapones de queratina. Eventualmente esto va a resultar en una ruptura con la queratina, que va a presentar una reacción intensa alrededor del tejido. También el uso de tabaco, que da
deficiencia de vitamina A con metaplasia escamosa normal que puede conducir a un absceso subareolar. O sea que el absceso subareolar está dado por un taponamiento, ¿eh? Por un taponamiento de los conductos, ¿verdad? Que eso es lo que nos da. La presentación clínica va a ser una lesión subareolar eritematosa que va a tener tractos fistulosos incluso, que pueden abrirse hasta la areola. El tratamiento puede ser una incisión y drenaje con remoción quirúrgica de la queratina que produce la obstrucción, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la citopatología? Pues obviamente es un líquido bastante grueso, amarillento. Vamos a encontrar varias células escamosas o poligonales que tienen formas anucleadas cuando ya están queratinizando, ¿verdad? O pueden ser células escamosas, o sea, poligonales nucleadas. Vamos a encontrar también células gigantes que van a fagocitar material queratináceo y células escamosas o células epidermoides o células poligonales se ve su citoplasma característico. Vamos a también encontrar tejido de granulación con inflamación crónica, células epitelioides, histocitos espumosos que pueden presentarse en lesiones que ya tengan una larga evolución. Cambios reactivos con pequeños agregados de células ductales y escamosas con núcleos un poquito agrandados, con presencia de nucleolos que pueden parecer células malignas, pero en realidad no son, ¿verdad? Tenemos también la ectasia ductal, que también es una lesión inflamatoria benigna. Después vamos a ver algunas imágenes de la citología que corresponden. Y obviamente la ectasia ductal, recuérdense que es una dilatación de conductos de origen inflamatorio. Entonces, una característica de ellas es que presenta conductos, ¿verdad? Los conductos están como llenos de material de aspecto que parece queso, ¿verdad? No le quiero decir gaseoso porque significa lo mismo, pero gaseoso saben ustedes que está relacionado a tuberculosis, pero esto no. Es como un material así de aspecto cheesy, dice, que es como queso cheesy, ¿verdad? Y los conductos se pueden romper, que resultan con un infiltrado inflamatorio con lípidos extravasados. ¿Cuál es la presentación clínica? Pues, bueno, es una lesión palpable, mal definida a nivel subareolar, que puede estar unida a la piel y al pezón y puede presentar una descarga del pezón. Muchas veces incluso la citología que nos mandan de la ectasia ductal es la secreción del pezón, no es un aspirado, sino muchas veces nos mandan citología de la propia secreción del pezón. Y usualmente no se asocia con dolor ni presencia de eritema. El tratamiento, pues el tratamiento es, si el carcinoma no está presente, pues el tratamiento es totalmente asintomático. La citopatología, pues lo que uno encuentra es un material acelular amorfo granular con cristales de colesterol y calcificaciones, ¿verdad? También se me olvidaba mencionarles que aquí también encontramos, que no lo mencionan aquí, pero es importante mencionarlo, que en la ectasia ductal hay una gran cantidad de histocitos espumosos. Y entonces cuando nosotros encontramos una gran cantidad de histocitos espumosos asociados a una frote acelular completamente en una secreción del pezón, podemos decir que es sugestivo de ectasia ductal. La mastitis linfocítica puede ser esporádica o estar asociada con una enfermedad autoinmune, tales como la diabetes tipo 1, la tiroiditis de Hashimoto o la artritis reumatoide. Cuando hablamos de estas entidades, pues recordemos que hay lesiones autoinmunes bien localizadas a ciertos órganos, igual aquí puede pasar acá con la mama. Puede presentarse como una mama, ¿verdad? Y vamos a encontrar en la citopatología, pues, algunas células ductales benignas asociadas con muchos linfocitos, ¿verdad? O sea, no es mucho lo que los que vemos. Ahora tenemos la otra entidad que se llama la mastitis granulomatosa, que la mastitis granulomatosa, pues, puede ser de origen bacteriano, ¿verdad? Puede ser de origen bacteriano.
Ustedes ven que, por ejemplo, la tuberculosis, pero obviamente el absceso, perdón, el granuloma de la tuberculosis, la característica que va a tener es que va a tener necrosis gaseosa. La enfermedad por arañazo de gato va a tener abscesos estrellados. El actinomisis, pues vamos a ver las células de, perdón, los microorganismos característicos de actinomisis. En las infecciones por hongos, pues obviamente vamos a ver los hongos. También pueden haber algunos parásitos raros que pueden haber ahí, demasiado raro. Yo no he visto solo leishmania, tal vez podría lo que se pudiera ver en estas áreas de aquí de Guatemala, pero de ahí los otros son muy raros, es demasiado raro. Sarcoidosis, pues puede ser granulomatoso, pero no son granulomas caseificantes, es muy raro también. Y obviamente las estructuras asociadas a cuerpos extraños, como suturas, silicón, ¿verdad? Y obviamente, que yo creo que es la más frecuente que hemos visto, es la mastitis granulomatosa idiopática, ¿verdad? Que esa es yo creo que es la que más frecuentemente vemos. Puede haber dolor o no, puede representar efecto de masa, puede haber tractos sinusoidales en estadios tardíos, los cuales se pueden abrir hacia la piel. Y el tratamiento obviamente va a ser tratar la infección y cuando es idiopático, pues hay que quitarlo. Es importante quitarlo. Y si la inflamación persiste, pues se tiene que utilizar esteroides, como ustedes ya saben. Esto ya lo vimos, pero es un repaso. ¿Qué vamos a ver entonces en la citopatología? Bueno, vamos a encontrar que hay granulomas compuestos de histocitos epitelioides y células multinucleadas gigantes. Y vamos a encontrar necrosis o microabscesos, dependiendo de la etiología. En la mastitis por silicón vamos a encontrar espacios vacíos que van a corresponder a silicón, ¿verdad? O vamos a encontrar material refringente o no birefringente en los frotes. Vamos a encontrar abundantes histocitos con vacuolas, células gigantes multinucleadas y cuerpos asteroides que podemos encontrar. El diagnóstico diferencial, pues obviamente va a ser un carcinoma. Y el carcinoma, pues puede tener presentación subareolar, ¿verdad? O puede haber también un absceso subareolar, que ese es el diagnóstico diferencial. Y la ectasia ductal, que también puede semejar una lesión maligna. Obviamente, ya desde el punto de vista citológico, pues obviamente vamos a encontrar células malignas y esas células malignas, pues tenemos que verlas y diferenciarlas de la tipia reactiva, ¿no? Algo interesante es que casi siempre estas mastitis van a tener un poquito de neutrófilos, cosa que no se ve en los carcinomas. Obviamente el diagnóstico diferencial del linfoma pues es bien característico, hay que tenerlo en mente. El linfoma pues es diferente, hay linfocitos atípicos que pueden tener ciertas características morfológicas que nos hagan pensar en que son linfoma. Por ejemplo, la monotonía, ¿verdad? De las células. Solo un tipo celular que está infiltrando y la infiltración al estroma. Y es bien característico cuando uno ve un linfoma. Pero obviamente se tiene que ayudar con el estudio de inmunistoquímica. También el carcinoma inflamatorio de la mama, pero eso obviamente ya es histológico porque recuérdense que esa es la definición del carcinoma inflamatorio, de la invasión de los vasos linfáticos de la piel de la mama. Y entonces, obviamente, eso también tenemos que tenerlo en mente. Muy bien, esta es una tinción de Diffquick, en la cual podemos ver abundantes neutrófilos. Vamos a ver si logramos ver el puntero. Abundantes neutrófilos, ¿verdad? Que vemos acá. Ven ustedes los neutrófilos. Algunas células necróticas totalmente degeneradas y un material de aspecto proteináceo, ¿verdad? Con detritos celulares en el fondo, ¿verdad? Esa es la característica de estas lesiones. Aquí nuevamente estoy ya con atención de Papá Nicolau en lo personal. Bueno, hay quienes les gusta mucho Diffquick y sí, es interesante usarla, principalmente cuando uno está en el sitio de la biopsia, es muy bueno usarlo. Pero la tinción de Papá Nicolau nos trae una mayor definición, ¿verdad? Vemos ahí que nuevamente los neutrófilos, ¿verdad? Vemos aquí los neutrófilos. Una célula gigante multinucleada. Miren, esta célula gigante tiene características de célula gigante, pero de tipo cuerpo extraño.
Y obviamente el infiltrado inflamatorio es bastante grande, ¿verdad? Células inflamatorias agudas, ¿verdad? Que vemos acá, ¿verdad? Y también encontramos material queratináceo, ¿no? ¿Verdad? Que a veces podemos encontrar. Que es esto que ustedes ven acá. Otro disquic, ¿verdad? En lo que vemos una mastitis granulomatosa idiopática, y lo que vemos es un granuloma. Pero la característica de este granuloma es que tiene células epitelioides. Y esas células epitelioides algunas veces tienen citoplasma elongado, pero abundantes, perdón, núcleos elongados, perdón, núcleos elongados y abundante citoplasma, ¿no? Y son multinucleadas. Este es un granuloma asociado a mastitis granulomatosa idiopática en una tinción de BIF. Aquí vemos una tinción de Papa Nicolau, donde se ve tejido de granulación con células elongadas, fusiformes, neutrófilos, linfocitos y proliferación vascular. Esta proliferación vascular a veces se ve como células elongadas acá, ¿verdad? Como espacios vasculares. Se puede lograr ver. Esta es una mastitis aguda que vemos que hay algunas células epiteliales que se ven de mayor tamaño, pero si ustedes se dan cuenta, las membranas nucleares son muy delicadas. Los nucleolos no son prominentes, están visibles, pero no prominentes, ¿verdad? Obviamente sí están incrementadas la relación núcleo-citoplasma, pero estos son cambios reactivos no malignos, que eso hay que tener en mente. La necrosis grasa es una entidad muy importante. La vemos con relativa frecuencia y muchas veces las pacientes se les considera que son lesiones malignas a veces, ¿no? O sea, clínicamente parecen malignas, pero obviamente no es maligna, sino es benigna. Vamos a ver que es una enfermedad inflamatoria benigna común con reacción secundaria al tejido conectivo que es mamario y al tejido adiposo, obviamente. El pronóstico, pues, regresa con el tiempo, es autolimitado, ¿verdad? Resuelve. Los hallazgos mamográficos, pues, el hallazgo más común es las calcificaciones distróficas y los quistes radiolucentes oleosos. Obviamente la ultrasonografía, pues, son nódulos sólidos bien circunscritos o con márgenes mal definidos, ¿verdad? Vemos que, pues, puede tener cierta distorsión en la arquitectura, ¿verdad? En los hallazgos radiológicos. Entonces, eso puede ser en alguna medida preocupante y puede pensarse que inicialmente que puede ser algo neoplásico. Pero vamos que la citopatología, pues, es variable. En estadios tempranos, pues, está caracterizado por fragmentos de grasa degenerada, con pérdida del detalle nuclear, que va a estar acompañado de hemorragia e inflamación aguda. En estadio intermedio, que es casi cuando lo vemos, siempre hay inflamación con histocitos espumosos y células gigantes multinucleadas. Vamos a ver que también hay glóbulos rojos degenerados, ¿verdad? Vamos a ver también que ahí se libera la grasa, hay adipocitos necróticos y forman estructuras en forma de saco que contienen eritrocitos degenerados, conocido como mioesferulosis. O sea, eso lo podemos encontrar en estos casos. En estadios tardíos, pues, hay depósitos de hemosiderina, calcificaciones y fibrosis. Y los histocitos y miofibroblastos pueden exhibir cambios reactivos que pueden semejar malignidad. Raramente pueden ser la proliferación de células fusiformes muy exuberante y puede presentar histocitos y miofibroblastos con formación de lesiones que parecen pseudotumores, que pueden semejar sarcomas de células fusiformes, pero en realidad son células fusiformes reactivas, como fibrosis, ¿verdad? ¿Cuál es el fondo y las células? Pues va a ser material celular amorfo, lípidos, calcificaciones y pigmentos de hemosiderina, histocitos espumosos, inflamación aguda y crónica y células gigantes multinucleadas. El detalle nuclear, pues vamos a encontrar histocitos y miofibroblastos en la lesión
que van a exhibir características nucleares no, perdón, mejor dicho, sin atipia, ¿verdad? El detalle citoplasmático va a tener histiocitos y células multinucleares gigantes que van a tener abundante citoplasma espumoso debido a la ingesta de lípidos. Y los histiocitos espumosos con lípidos ingeridos también son llamados lipófagos. También le podemos llamar así. No vamos a entrar en detalle, pero obviamente el diagnóstico diferencial va a ser tumores de células fusiformes, pero no va a tener necrosis grasa estos tumores. Tumores de células granulares que también son espumosos, pero obviamente hay que hacerles el anticuerpo S100, que va a ser positivo para el tumor, para ese tipo de tumores. La mastitis lúpica que puede ser, pero la característica es que el infiltrado es más que todo linfoide y de célula plasmática. Y la enfermedad de Erdheim-Chester disease, que esto es una histocitosis de células del ángel que es muy rara que puede observarse, ¿verdad? Es rarísimo. Bueno, esto es el tejido adiposo degenerado, miren acá. Células adiposas que ya no se les miran los núcleos, todo degenerado. La presencia de histocitos espumosos, ¿verdad? Como estos que ustedes ven acá. Y células inflamatorias. Pero los histocitos espumosos son muy importantes en la necrosis grasa. Bueno, esta es una tinción de Papa Nicolau, en la cual se ve la miosferulosis que les mencionábamos, con eritrocitos en su interior. Nuevamente la miosferulosis, ¿verdad? Estas estructuras con eritrocitos, ¿verdad? Que es la miosferulosis. También encontramos la presencia de células, tejido adiposo, asociados con células inflamatorias, ¿verdad? También es compatible con necrosis grasa. Nuevamente aquí tenemos tejido adiposo degenerado, pero aquí además de eso hay calcificaciones. Y estas calcificaciones pueden asustar al radiólogo, ¿verdad? Cuando lo ve. Porque pueden pensar que es una calcificación secundaria a neoplasia, pero en este caso es secundaria a necrosis grasa. Esas son las células histiocíticas y células fusiformes que nos pueden llamar la atención, que a veces nos pueden decir, bueno, puede ser una lesión de células fusiformes, pero en realidad estamos ante necrosis grasa, ¿verdad? Entonces, a veces nos puede dar problema este tipo de lesiones. Y miren, esa es la célula gigante multinucleada con hemosiderina en su interior, ¿verdad? Eso también. Hoy estamos hablando pura citología, no estamos hablando más de histología, ¿verdad? De citología. Bueno, también encontramos lo que se llaman los cambios no proliferativos, que recordamos que hablábamos de la condición fibroquística, ¿verdad? Que a mí me gusta más llamarle condición fibroquística que cambios no proliferativos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en una misma mama, en una misma lesión, podemos encontrar cambios no proliferativos como la condición fibroquística, pero podemos encontrar también cambios proliferativos como hiperplasia ductal usual o hiperplasia ductal atípica. Entonces, por ese mismo motivo, es mejor sacar las mamas cuando tienen cambios de ese tipo en forma descriptiva, ¿verdad? Entonces, aquí nos definen las lesiones no proliferativas como los quistes, la metaplasia apócrina, la fibrosis del estroma y la adenosis. Pero como lesiones proliferativas, la hiperplasia usual, intraductal usual y la hiperplasia ductal atípica, ¿verdad? Pero estos pueden coexistir en una misma paciente, en un mismo espécimen. Entonces, hay que mejor no es llamarle solo lesiones proliferativas y no proliferativas, sino describir todas las lesiones que encontramos. Yo lo prefiero así, porque no están, ustedes ahí están, ya saben los médicos clínicos que una hiperplasia intraductal usual tiene más riesgo de presentar un carcinoma posteriormente. O sea, ya es una lesión de riesgo. Y obviamente una hiperplasia ductal atípica es de mayor riesgo. Entonces hay que describir qué es lo que estamos viendo. Bueno, las lesiones no proliferativas, 40-70% de las biopsias,
Y las proliferativas, pues, vamos a encontrar 30 al 60%. Y la atípica, 25%. ¿No? Eso es lo que encontramos. Obviamente la patogénesis, obviamente va a ser el efecto hormonal, como ya vimos, eso ya lo vimos. Igual los factores de riesgo van a ser muy similares al de la mama, ¿verdad? Los factores en las cuales no van a ser tanto riesgo, pues también lo vemos. Y el tamoxifeno, que está asociado al 28% de la reducción de la prevalencia de lesiones de cambios mamarios benignos, ¿verdad? El pronóstico va a depender, como ya vimos, eso ya lo vimos, o sea, eso no lo vamos a estudiar hoy, pero ya vemos que hay ciertos riesgos, ¿verdad? 4% del 5 al 7 y vamos del 13 al 17 ya cuando hay una hiperplasia intraductal atípica. O sea que, como ya mencionamos, el riesgo es mucho mayor en las lesiones proliferativas, definitivamente. Muy bien, vamos a ver entonces ya los hallazgos citopatológicos, porque esto ya lo vimos en pasadas clases, los hallazgos mamográficos, ¿verdad? Pero las características citopatológicas en las lesiones no proliferativas, obviamente, van a ser lesiones poco celulares y vamos a encontrar que van a haber algunos agregados escasos de células ductales benignas asociados a lo que es más importante, la presencia de células mioepiteliales y también células apócrinas. Pero lo que nos habla de benignidad siempre en citología van a ser una cosa, la presencia de célula mioepitelial. Y dos, y la siguiente, la distribución de los núcleos, como vamos a ver más adelante. ¿Qué vamos a encontrar en las lesiones quísticas? Bueno, primero vamos a encontrar que va a tener un aspecto lechoso. Vamos a ver que obviamente puede ser de varios colores, pero no va a ser muy celular. Vamos a tener pocas células ductales, células apócrinas. Vamos a encontrar estrocitos espumosos, material proteináceo, ¿verdad? Con algunos glóbulos extracelulares, ¿verdad? Y este material proteináceo puede tener incluso lamilaciones. Vamos a encontrar fragmentos de calcificaciones. Vamos a encontrar células ductales epiteliales que muestran cambios reactivos y degenerativos, que a veces puede tener un poquito de atipia con agrandamiento nuclear y incluso puede tener algunos nucleolos, ¿verdad? Pero vamos a ver que la morfología de las células es benigna porque no hay traslape nuclear, ¿verdad? Y las membranas nucleares están bastante delgadas y no hay irregularidades en la misma. En los cambios proliferativos, pues va a haber mayor celularidad. Es una celularidad moderada principalmente. Vamos a encontrar fragmentos de células cohesivas, ¿verdad? Similar a lo que vemos en las lesiones mamarias no proliferativas. Las células ductales vamos a encontrar en fragmentos que van a tener siempre cierto traslape, pero y algunas veces pueden tener bordes indistintos y a menudo vamos a ver que forman algunos espacios entre ellos. Pero lo más importante es la presencia de, porque con eso uno puede asustarse un poco, ¿no? Pero lo más importante es la presencia de células mioepiteliales. Eso es lo más importante. Los núcleos pueden tener cierto pleomorfismo y pueden tener algunos nucleolos. Los pequeños nucleolos y las figuras de mitosis pueden ser raras, ¿verdad? Pero eso es las lesiones sin atipia. Mientras que las lesiones con atipia es algo un poco más difícil, ¿verdad? Porque igual es una celularidad moderada, pero puede tener algunos patrones muy cohesivos arquitecturalmente. Vamos a encontrar que podemos encontrar algunas células de aspecto, algunas áreas arquitecturales de aspecto cribiforme, micropapilar, pero lo importante es que a pesar de que tengan esta arquitectura y por eso se les va a llamar atípicas,
Pero a pesar de tener estas estructuras así, vamos a encontrar las células mioepiteliales. Por eso es que no es tan fácil y a veces se tiene que utilizar una biopsia cuando ya estamos hablando de un carcinoma in situ versus una hiperplasia típica, porque va a haber cierto traslape citológico y entonces es complicado. Vamos a ver entonces que encontramos algunas células con núcleos desnudos, células apócrinas, histocitos espumosos que pueden estar presentes en el fondo del espécimen. Y vamos a encontrar las células epiteliales ductales en fragmentos anormales que pueden ser monótonos. Vamos a encontrar también que los núcleos pueden estar un poquito elevados, un poquito incrementados en tamaño, ser redondos o ovales e hipercromáticos. La cromatina puede ser fina o pues en algunos está en forma de algunos grumos. Y la membrana nuclear puede ser lisa o presenta discretas irregularidades, que eso es lo difícil de estos casos. El nucleolo puede estar presente y las figuras de mitosis pueden estar presentes también en las células atípicas. Obviamente los diagnósticos diferenciales va a ser un fibradenoma, que vamos a ver más adelante, carcinoma o un papiloma, ¿verdad? Que vamos a ver que, por ejemplo, el fibradenoma tiene una lesión doble fibroepitelial con estroma y células. El carcinoma, pues, lo más importante es que tiene ausencia de células mioepiteliales, que no dice ahí. Bueno, sí dice, ¿verdad? Y el papiloma, pues, va a tener tallos fibrovasculares, que eso va a ser la diferencia. Muy bien. ¿Qué vemos ahí? Estas son células que tienen cambios apócrinos, ¿verdad? Que son cambios no proliferativos, ¿verdad? Metaplasia apócrina, que le llamamos nosotros. En la tinción de Papa Nicolau se ven de color como azulado, ¿no? ¿Verdad? Y como espumoso también, pero no son histocitos, son células con cambios de metaplasia apócrina. Vemos ahí también que es un agregado de células, ¿verdad? Pero hay presencia de células mioepiteliales, ¿verdad? Y material proteináceo también. Y miren las células mioepiteliales que también se logran ver ahí, ¿verdad? Estas fusiformes elongadas, ¿verdad? Estas son células mioepiteliales. Y obviamente estas son células epiteliales benignas, estas que ustedes ven acá. Y el material proteináceo que vemos acá, ¿verdad? Nuevamente, material proteináceo, ¿verdad? Sin células. Material celular amorfo proteináceo. Nuevamente, las concreciones redondeadas, ¿verdad? Asociadas a material necrótico que también podemos ver en cambios no proliferativos. Y vemos que en algunas áreas vamos a encontrar algunas células ductales con un poquito de atipia, un poquito de núcleos elongados y material proteináceo, ¿verdad? Sin embargo, esto no es que sean atípicas, ¿verdad? Ni malignas. Vemos aquí nuevamente células mioepiteliales que se ven aquí elongadas. Miren que hay una, que hay otra. Todas son células elongadas, son grupos de células mioepiteliales asociadas a células epiteliales, ¿verdad? Ahora bien, ya cuando encontramos estos agregados, quiero hacer énfasis de algo acá que no lo mencionan. Bueno, así lo mencionan. Es el patrón en panal de abejas. El patrón en panal de abejas, según en los grupos celulares benignos, pues es bien característico. No vayan a diagnosticar malignidad cuando ustedes miren estos grupos con células en forma de panal de abejas. Miren ustedes acá, por ejemplo, ven ustedes que en panal de abejas quiere decir que solo ven una dimensión, no, o sea, solo dos dimensiones. Ven ustedes que se ven claramente los límites celulares y ese es el patrón en panal de abejas. ¿Verdad? En otras palabras, el patrón en panal de abejas es que ven los límites citoplasmáticos bien definidos y ven espacios entre célula y célula muy ordenadamente. ¿Verdad? Ese es el patrón en panal de abejas. Mientras que el patrón, cuando es un patrón en tercera dimensión que se le llama, hay traslape nuclear y ahí eso ya es maligno. Pero en este caso, el patrón en panal de abejas es una de las cosas más importantes de recordar en citología.
Con que ustedes sepan este patrón y lo reconozcan, están ganando bastante en citología. El patrón en panal de abejas quiere decir también un patrón en 2 dimensiones. O sea, no hay traslape nuclear. No hay traslape nuclear. Y esta es una lesión proliferativa porque ya es muy celular, ya es moderadamente celular. Y entonces es un patrón que ya es de una lesión proliferativa benigna, ¿verdad? Benigna, o sea, sin atipia, ¿verdad? Nuevamente, aquí hay unos espacios, miren, que mencionábamos que pueden estar entre las células, que ya son cambios proliferativos, pero siguen habiendo células mioepiteliales, ¿verdad? Y células obviamente en un patrón en panal de abejas, miren. Ese sigue siendo el patrón en panal de abejas, a pesar de los espacios que muestran aquí. Muy bien. Vemos entonces otros cambios no proliferativos, ¿verdad? No hay atipia. Ven el patrón en panal de abejas. Ven las células mioepiteliales presentes, ¿verdad? Sin evidencia de atipia. Nuevamente vemos acá la presencia de células epiteliales ductales que ustedes ven acá. Y algunas células que tienen núcleos desnudos que corresponden a células mioepiteliales. Esto sigue siendo una lesión hiperplásica, ¿verdad? Una hiperplasia ductal. Entonces aquí siempre lo importante es el patrón en 2 dimensiones, presencia de células mioepiteliales y la ausencia de atipia. Y en este caso, muy interesante, ¿verdad? Es una lesión proliferativa que a pesar de que es proliferativa es benigna, ¿verdad? Y ven ustedes las células epiteliales siempre en el patrón en panal de abejas, ¿verdad? Y entonces esto es bien interesante que no siempre persiste el patrón en 2 dimensiones. Pueden haber algunas estructuras como agregado de células que forman como unas esferas o bolas redondeadas que son agregados de células benignas. Esto no es traslape nuclear ni nada de eso, sino puede estar en el diagnóstico de una condición proliferativa benigna de la mama. Miren, el resto tiene un patrón en panal de abejas, ¿sí? Pero pueden tener estas pequeñas áreas redondeadas, ¿verdad? Nuevamente los espacios, ¿verdad? Lo único es que en estas áreas los espacios son bien monótonos y entonces cuesta encontrar la célula mioepitelial. Entonces esto aquí ya estamos enfrentándonos a una lesión atípica. ¿Por qué? Porque ya tiene un patrón arquitectural cribiforme que se recuerda al carcinoma in situ. Entonces esto ya es atípico, a pesar de que no hay traslape nuclear, a pesar que no hay atipia significativa a nivel nuclear, pero arquitecturalmente sí encontramos estos espacios. Y otra cosa que no encontramos es la presencia de células mioepiteliales como uno quisiera encontrarlas más floridas, en forma más florida. Bueno, esta es otra que tiene atipia, miren, ¿verdad? La atipia arquitectural, ¿verdad? Como siempre, la presencia de estos como agregados cribiformes, ¿verdad? Y esto nos puede dar entonces la pauta de que esto ya puede tener cierta atipia. Recuérdense que en mama, cuando tenemos lesiones proliferativas atípicas, no necesariamente tiene que tener atipia nuclear, sino más es una atipia arquitectural. O sea, la presencia del patrón cribiforme es algo que nos debe alertar de que se puede tratar de una lesión in situ o llamarle atípica. Muy bien, esto es sin atipia. Miren el panal de abejas, las células pequeñas, con adecuados límites entre ellas, ¿verdad? Bastante bien ordenadas. También encontramos las lesiones esclerosantes radiales que son complicadas, ¿verdad? Estas lesiones son complicadas porque siempre se van a asociar a células fusiformes y obviamente la proliferación del estroma nos puede asustar.
y también la atipia epitelial que puede presentar, ¿verdad? Entonces, gráficamente se ven como áreas estelares, entonces nos pueden llamar la atención y decir que mamográficamente esta es una lesión sospechosa, ¿verdad? Recuerden ustedes que esto ya lo vimos, que es una lesión proliferativa que en algunos casos, algunos consideran que puede estar asociado, ¿verdad?, a una lesión maligna. Pero obviamente la lesión puede tener una forma estrellada, hipoecoica, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a encontrar en la citopatología en estos casos? Bueno, primero, vamos a encontrar células epiteliales ductales que van a variar con la presencia también de células bipolares desnudas. ¿Qué son estas células bipolares desnudas? Pues vamos a ser células mioepiteliales, ¿no? Vamos a encontrar fragmentos de estroma fibrótico o elastoide. Vamos a encontrar agregados de células epiteliales con células mioepiteliales que pueden demostrar hiperplasia ductal. Vamos a encontrar células epiteliales ductales que pueden dar mínima atipia. Y obviamente agregados angulares que semejan aspecto tubular, que pueden semejar un carcinoma tubular. Pero vamos a ver que el carcinoma tubular, la característica es que carece totalmente de célula mioepitelial. Y esa es la diferencia. Mientras que aquí en estos casos vamos a encontrar células mioepiteliales en agregados y ausencia de una configuración rígida, ¿verdad? Vamos a encontrar también algunas células apócrinas y macrófagos espumosos. Vamos a encontrar también la presencia de cambios de condición fibroquística y la correlación con las imágenes, ¿verdad? Y obviamente se tiene que hacer aquí en estos casos, estos son los casos difíciles, porque es aquí donde hay una disociación en lo que está viendo el radiólogo y lo que estamos viendo citológicamente. Entonces ahí le van a tener que hacer tucut, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque esas esclerosis radiales son difíciles, ¿verdad? Entonces, obviamente la van a tener que hacer biopsia tucut. El diagnóstico diferencial es el carcinoma tubular, como vimos, no va a tener células mioepiteliales, ¿verdad? Y vamos a ver entonces acá fibrosis, ¿verdad? O sea, primero, células elongadas, ¿verdad? Un aspecto elastoide del estroma. Y vemos la presencia de células mioepiteliales, ¿verdad? Son células elongadas y desnudas. Y obviamente van a haber células epiteliales también. Ahora, esto es lo que pareciera ser un carcinoma tubular, ¿verdad? Esto es lo que pareciera ser un carcinoma tubular, miren. Así se ven los carcinomas tubulares, con la diferencia que el carcinoma tubular no va a tener células mioepiteliales. Y este sí, miren, que hay células elongadas. Y vamos a encontrar estas células también elongadas acá, que son células mioepiteliales. Esa es la diferencia. Nuevamente, vamos a encontrar células epiteliales benignas acá, ¿verdad? Y vamos a encontrar células mioepiteliales. Y ahí nos salvamos del diagnóstico de carcinoma tubular. Y ahí decimos que es una lesión que posiblemente sea una lesión esclerosante radial. Pero no se salva del atrocut, ¿verdad? Nuevamente aquí miren estas células en 2 dimensiones, panal de abejas. Y algunos tienen morfología con angulada, ¿verdad? Eso no nos ayuda mucho. Y esto es la lesión esclerosante radial con que es la elastosis, y aquí están las lesiones tubulares, que por eso son tan difíciles de poder realmente clasificarlas. Ginecomastia, pues no hay nada más que decir, solo que es tejido fibroconectivo asociado principalmente a tejido hiperplástico mamario también. Eso es en hombres, ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos que es una lesión benigna, algunas veces autolimitada y otras veces tiene que hacerle la cirugía, ¿verdad?
Y obviamente la citopatología va a tener agregado de células benignas ductales, no hay mucho que hablar de esto, y estroma fibroso, y obviamente va a ser en hombres, ¿va? No va a haber ginecomastia en mujeres. Entonces, eso es característico. Hay que tener cuidado porque obviamente también pueden haber neoplasias en hombres, ¿verdad? Entonces, estas lesiones de ginecomastia pueden ser muy celulares. Entonces uno las puede llamar carcinomas. O a los carcinomas los podemos llamar ginecomastias. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y, ¿verdad? Hay una pseudoginecomastia que también puede encontrarse, ¿verdad? ¿Verdad? Y como les mencioné, el cáncer de la glándula mamaria masculina, que hay que tener cuidado con ellos, porque obviamente hay que hacer la diferenciación. Es una ginecomastia, ¿no? Mucho estroma y muchas células epiteliales. Pero miren acá, la característica importante es que tiene células mioepiteliales. Miren esta célula mioepitelial acá. Vemos otra célula mioepitelial por acá, otra aquí, otra acá, otras acá, otras acá. O sea, hay mucha célula mioepitelial a pesar de que tiene mucha célula epitelial también, que son como densamente empaquetadas, pero hay célula mioepitelial. Entonces, eso es lo importante de estas estructuras. Vemos acá encontramos que hay, además de las células fusiformes, hay algunos linfocitos también. Nuevamente acá, unas áreas de hiperplasia, ¿verdad? Obviamente, y la célula mioepitelial que tiene que estar presente, ¿verdad? Y vemos que aquí incluso puede haber metaplasia apócrina en las ginecomastias, ¿verdad? En una tinción de Dietrich, así es como se ve la metaplasia apócrina. Nuevamente vemos que aquí hay un elemento hiperplásico, ¿verdad? Sin traslape nuclear, las células se ven muy bien definidas. La membrana no tiene irregularidades, ven, es una membrana bastante limpia, sin irregularidades en su membrana nuclear, ¿verdad? Un poquito de atipia sí tiene y un poquito de pleomorfismo, pero no hay traslape nuclear como tal, ni presencia de una atipia más agresiva. El fibroadenoma mamario, pues es una lesión muy frecuente en la mamá, es una lesión que se le conoce como lesión fibroepitelial. Entonces, que eso ya lo vimos, que puede ser por estimulación estromal, puede ser iatrogénico, hay cierta tendencia genética hereditaria, ¿verdad? Y también cierta predisposición a algunas lesiones como los tumor filoes, ¿verdad? Son lesiones ya neoplásicas que pueden estar ciertamente proliferadas en algunos casos. Es un tumor muy común de la glándula mamaria. Es en mujeres jóvenes principalmente. Se presenta con un poquito de dolor, un poquito de crecimiento, una lesión móvil bien definida, un nódulo palpable en pacientes jóvenes. Ya sabemos la historia natural, ya sabemos que el tratamiento es la excisión, el pronóstico es totalmente benigno, ¿verdad? Aunque algunos autores dicen que sí hay un riesgo relativo a tener cáncer, ¿verdad? Pero es muy bajo. Una lesión circunscrita, lobulada, ¿verdad? Pueden haber calcificaciones. Y entonces, ¿cuál es lo que vamos a encontrar en la citología? Bueno, vamos a encontrar fragmentos de células ductales benignas y tanto de células epiteliales como estroma, que van a estar asociadas obviamente a células estromales, ¿verdad? O sea, células ductales y células estromales. Vamos a encontrar que pueden tener a veces cierta atipia y en algunos casos puede haber baja celularidad. Y algo muy importante, la presencia de núcleos desnudos en el fondo son células mioepiteliales o también algunas células del estroma. Pero esto es muy importante porque cuando identificamos estas células bipolares desnudas, estamos casi seguros que estamos ante un fibroadenoma benigno. Las pocas células individuales de estroma con núcleos vesiculosos, elongados, pequeños nucleolos y escaso citoplasma pueden estar presentes.
Puede haber, obviamente, degeneración mixoide y fragmentos de tejidos, células epiteliales, ¿verdad? Las células epiteliales, pues como ya les mencioné, lo más importante, creo que con eso es suficiente, es algo muy importante en la citología, eso, el patrón en panal de abejas. Vamos a encontrar también algunas estructuras de aspecto papilar, estructuras de aspecto tubular. Pueden estar presentes células epiteliales únicas en el fondo. Podemos encontrar células de metaplasia apócrina porque se puede asociar a condición fibroquística, se puede asociar los fibroadenomas. Y algunos de ellos pueden sufrir infartos principalmente durante el embarazo o cambios degenerativos. El detalle nuclear, pues prácticamente vamos a encontrar células epiteliales que usualmente se ven de espectro redondeado o ovalado. Y las células epiteliales en fragmentos que podemos encontrar también que pueden mostrar cierta atipia, pero es muy leve. Algunos pueden encontrar incluso pleomorfismo, dicen nucleolos y figuras de mitosis, pero en el contexto de la lesión se ve que es benigna, o sea que no nos tiene que asustar. Obviamente el diagnóstico diferencial va a ser la condición fibroquística, el tumor filoide y el carcinoma ductal. Obviamente en la condición fibroquística vamos a encontrar más metaplasia apócrina, vamos a encontrar otros cambios. Y en el tumor filoide, pues la característica es que obviamente va a tener más atipia y va a estar más proliferado el estroma. Y en el carcinoma ductal, pues vamos a encontrar más atipia y más componente epitelial atípico, ¿verdad? Papiloma, pues bueno, el papiloma, pues prácticamente una de las características importantes es el tallo fibrovascular, ¿verdad? Mientras que el fibroadenoma no va a tener tallos fibrovasculares. El amartoma, pues va a tener células adiposas y va a tener células estromales y también epiteliales. Y la hiperplasia estromal pseudoangiomatosa, una característica importante es que tiene la presencia de esos vasos sanguíneos, ¿verdad? Que obviamente son células elongadas con células endoteliales que semejan vasos, ¿verdad? Que es una característica importante en la hiperplasia estromal pseudoangiomatosa. El adenoma tubular, pues, es una lesión fibroepitelial también, pero más epitelial, ¿verdad? O sea, va a predominar principalmente el componente epitelial, ¿verdad? Eso es lo que va a predominar. Y va a tener mucho menor cantidad de núcleos desnudos en el fondo, ¿verdad? Como les mencioné, va a ser células más epiteliales que estromales. La adenosis tumoral, nodular, perdón, y la adenosis tumoral, pues va a tener también mayor cantidad de células epiteliales. Van a tener agregados de células ductales epiteliales y también van a tener algunos agregados asociados. Y pueden semejar, por ejemplo, fibroadenomas también en algunos casos. Pero como son benignos, pues no hay problema, es una lesión fibroepitelial. Muy bien, esto ya mencionamos como la hiperplasia pseudoangiomatosa estromal puede estar presente en la adenoma tubular también, que tiene más componentes epiteliales, el adenomioepitelioma, ¿verdad? Y también lo tenemos que tener en mente. Pero obviamente son lesiones benignas y por eso es que el sistema Yokohama los ubica como lesiones benignas, ¿verdad? Porque algunas veces no podemos identificar o realmente no podemos realmente tipificar la lesión a veces, ¿verdad? Por eso es que lo ponemos en el término del sistema Yokohama como benigno. Obviamente, aquí, en este caso del adenomioepitelioma, el fragmento de células tienen células iguales a los fibroadenomas. Vamos a encontrar algunas células mioepiteliales con morfología epitelioide y eso es lo que los puede definir. Fibroadenoma mamario entonces, ¿verdad? ¿verdad? Estos como agregados nodulares, ¿verdad? Miren acá. Este material estromal fibromixoide en la tensión de Diffquick. Miren acá esto, material mixoide, células fusiformes o un estroma mixoide. Y esto es lo característico.
¿verdad? Una tinción de Papa Nicolau, en el cual hay frondas, dice ahí, en forma de hoja. Y los mexicanos, en la escuela mexicana le llaman las astas de ciervo, en forma de astas de ciervo, ¿verdad? Que es esta forma en la que ustedes logran ver los grupos de células epiteliales. ¿Qué patrón ven aquí? Patrón, un panel de abejas, presencia de células epiteliales en el fondo, ¿verdad? Estos patrones de frondas o astas de ciervo en una gran cantidad, que es lo característico entonces de los fibroadenomas mamarios. Y la gran cantidad de células epitelial elongada que también logramos ver, ¿no? Característico. Células desnudas, miren, que son estas que ustedes ven acá, que representan en realidad células epiteliales. Todas las que ustedes ven acá. Otro nuevo fragmento de células epiteliales asociadas a células elongadas, ¿verdad? Así como estas que ustedes ven acá, que es parte de lo que es un fibroadenoma mamario. Nuevamente, miren, esto es Diffquick. ¿Qué patrón es este? Patrón en panal de abejas, ¿verdad? Eso es lo que les mencioné, patrón en panal de abejas, benigno, en mama. Bueno, y por último vamos a ver una lesión que es rara, que algunas veces le llaman lesiones que semejan al mucosele, que prácticamente es cuando hay lesiones quísticas de la mama, que las biopsian y las vemos, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que estas lesiones que pues, aparecen en los mucoceles son muy poco celulares. Vamos a encontrar también células epiteliales y algunas células ductales. Vamos a encontrar células ductales, células atípicas, ¿verdad? Que podemos encontrar a veces, o células malignas en estas lesiones. O sea que hay que tener cuidado. Miren, esto dice 3D clusters. ¿Qué quiere decir eso? Figuras en tercera dimensión. ¿Y eso qué es entonces? Maligno. Es otra cosa que si les queda eso es muy importante. A uno le cuesta aprender todo eso, pero aquí está bien claro. Cuando uno habla de las figuras en tercera dimensión en citología, está hablando en mama de lesiones malignas. Mientras que cuando estamos hablando de panal de abejas, estamos hablando de lesiones benignas. Y eso es muy importante. Igual que la presencia y ausencia de células epiteliales. Es casi tan importante como eso. Bueno, el diagnóstico diferencial de enfermedad fibroquística, el fibroadenoma mixoide y el carcinoma mucinoso, que son los diagnósticos diferenciales de esta lesión parecida al mucosele, que se va a caracterizar por la presencia de material celular amorfo. ¿Cuál va a ser la definición? Va a ser una lesión quística que va a tener mucina porque la lesión quística se rompió. Y va a representar un espectro de lesiones que van a ir desde benignas, atípicas o lesiones de etiología maligna. En otras palabras, este es un término que engloba las tres lesiones. ¿Verdad? Entonces, pero bueno, yo a lo personal no me gusta utilizar este término. O es maligno o es benigno, ¿verdad? Si es benigno, mejor lo saco como benigno. Si es maligno, pues es maligno. Pero este tipo de lesión tipo mucosele-like sí se puede usar, obviamente, porque aquí está en la literatura, pero da cierta confusión, ¿verdad? Da cierta confusión. Este autor, pues, dice que pueden presentar estructuras quísticas, calcificadas o no calcificadas. Entonces, depende de la celularidad, puede ser acelular o moderadamente celular. Obviamente el background va a ser de musicarmín positivo o de paz positivo, o sea, porque es mucina. Las benignas, pues ya sabemos que tienen criterios benignas. Las atípicas, pues van a tener criterios atípicos. Y las malignas, pues van a tener criterios malignos, ¿verdad? O sea que, en unas palabras, estamos diciendo que un quiste puede ser benigno, puede ser atípico o puede ser maligno.
O sea, por eso es que esta tipo de clasificación, el sistema de Yokohama lo evade, no lo pone. Porque para el sistema de Yokohama o es insatisfactorio, benigno, atípico, sospechoso de malignidad o maligno, ¿verdad? Yo creo que hay que utilizar el sistema de Yokohama. Después lo vamos a ver. No lo vamos a ver totalmente, pero sí les tengo una conferencia de un médico australiano muy interesante sobre el sistema de Yokohama. Y también les voy a compartir algunos lugares donde pueden encontrar el sistema de Yokohama, que es una forma muy interesante de poder reportar lo que es esta sintomatología mamaria. Bueno, como ya mencionamos, los diagnósticos diferenciales van a ser enfermedad fibroquística, fibroadenoma amizoide o carcinoma mucinoso. O sea, tal vez el concepto de esta entidad es que puede ser una lesión de tipo mucosele, pero puede ser de las tres categorías: benigna, típica o maligna, ¿vale? Así como este, miren, ¿verdad? Esto es benigno, ¿verdad? Pero obviamente mejor lo saco benigno con el sistema Yokohama y le digo que hay un poco de mucina, ¿verdad? Esta es otra benigna. ¿Qué criterios hay de benignidad? Ya lo saben ustedes. Patrón en panel de abejas. Segundo, pues es el cielo mioepitelial. Pero obviamente aquí en este hay mucina, ¿verdad? Y esto es lo que lo llama por eso lesiones parecidas a mucosele. Aquí sigue habiendo mucina, ¿verdad? Pero hay algunas células que pueden tener un poquito de atipia. Entonces aquí ya llama la atención, ¿va? Porque ya hay un poquito de atipia, será un lobuliar, no sé, ¿verdad? Entonces hay atipia. Y aquí, por ejemplo, ¿verdad? Esto pues, esto es maligno, dicen ellos, ¿no? Entonces, obviamente aquí, si ustedes se dan cuenta, no hay célula mioepitelial, ¿verdad? Tiene atipia y hay mucina. Aquí llama mucho la atención la ausencia de célula mioepitelial. Entonces, eso es bien importante. Vemos aquí que es benigno porque no tiene células, pero sí tiene mucina. Benigno, nada. Vemos aquí una calcificación e histiocitos, ¿verdad? Nuevamente aquí, un área que no hay célula mioepitelial que uno ya piensa que puede ser maligna, ¿verdad? Ya pero uno piensa que puede ser maligna. No hay células epiteliales y ya hay células con atipia, ¿verdad? Y para terminar, ahora sí, tumores de células granulares, que ustedes saben que son células de Schwann, derivadas de células de Schwann, van a ser positivas, parecen 100, y parecen histiocitos en realidad, pero no son. Son células, tienen origen neurogénico, ¿verdad? Obviamente pueden tener lesión palpable, las células pueden ser poligonales o elongadas, bien definidas, van a tener una actividad mitótica muy baja. Hay muy raros malignos en estos casos y obviamente la histoquímica va a ser paz positiva, pero la inmunistoquímica es lo más importante, que son células S100 positivas. Como les mencioné, es células S100 positivas, que también van a ser positivas para CD68, entonces ahí nos da problemas si creemos que son histiocitos, pero lo más importante es el anticuerpo S100, ¿verdad? Bueno, el diagnóstico diferencial de lesiones benignas, algunos creen que puede ser, o sea, lo miran y pueden pensar que es un carcinoma, una lesión metastásica, un sarcoma alveolar de partes blandas, pero lo más importante es que son S100 positivas. Obviamente eso es difícil de ver, solo lo podemos hacer, cuando lo vemos al microscopio, con citología, solo podemos, bueno, lo podemos sugerir, porque la citología no nos permite hacer la inmunistoquímica a menos que tengamos un bloque celular, pero en este caso, pues sí. Hay algunos autores que hacen citología, hacen inmunistoquímica de citología, pero hacen una técnica muy especial con resinas para poder agregar todas las células y poderlas hacer. Eso yo lo vi en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el hospital universitario, que ahí
algunos hacían este tipo de procedimiento. Lo vi por primera vez con el doctor Juan Pablo Flores, que él precisamente hacía inmunohistoquímica de citologías, ¿verdad? Pero es muy difícil, hay que tener una técnica especial y pues la mayor parte de lugares pues lo que hacen es a partir de bloques celular. Aquí vemos que hay una S100 positiva de estas tumores de células granulares y entonces ahí se hace el diagnóstico, ¿verdad? Bueno, y tenemos neoplasias papilares que prácticamente, pues aquí vamos a terminar ya, pero todavía falta esto. Bueno, tenemos el papiloma ductal grande, el papiloma ductal pequeño, ¿verdad? Obviamente lesiones atípicas, volvemos a lo mismo, y lesiones malignas papilares, ¿verdad? O sea que puede ser el carcinoma ductal in situ, puede tener una morfología papilar, ¿verdad? El carcinoma encapsulado papilar, el carcinoma sólido papilar y el carcinoma invasivo papilar, ¿verdad? Entonces vemos aquí que estas lesiones pues son características, esas ya las vimos en la morfología de la histología. Y vamos a ver algunas cosas más que todo de los hallazgos citológicos, ¿verdad? Bueno, obviamente van a ser altamente celulares. Vamos a encontrar que van a tener material proteináceo, ¿verdad? La celularidad puede ser baja en los contenidos quísticos. Y obviamente van a tener tallos fibrovasculares, que eso es la característica importante, ¿verdad? El papiloma, pues, obviamente, además de tener esa morfología, lo que va a tener son células mioepiteliales. Las células mioepiteliales en realidad van a ser las que van a estar dándonos el diagnóstico de benignidad, ¿verdad? Vamos a encontrar células en empalizada, algunas con citoplasma acidófilo. Podemos encontrar metaplasia apócrina, citología atípica en algunos casos, ¿verdad? Pero obviamente la arquitectura y la presencia de célula mioepitelial nos dice que es benigno. Metaplasia escamosa puede haber también. Y la esferulosis colagenosa que puede ser encontrada, pero no es específica en estas lesiones. Las lesiones atípicas, pues vamos a encontrar lesiones epiteliales monótonas o arquitectura anormal, incluyendo áreas sólidas y cribiformes. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de atipia en la glándula mamaria en lesiones que no son malignas, es que encontramos áreas sólidas o cribiformes, ¿verdad? Y otras áreas que van a asemejar a papilomas. Y obviamente los carcinomas papilares van a carecer de células mioepiteliales, como ya mencionamos. No tienen células mioepiteliales. No vamos a encontrar esos núcleos de células bipolares desnudas, ¿verdad? Vamos a encontrar células hipercromáticas con figuras de mitosis sin células mioepiteliales, como ya vimos. Y vamos a encontrar células malignas, ¿verdad? Obviamente en los bloques celulares lo que nos va a facilitar es encontrar tallos fibrovasculares. Bueno, la inmunohistoquímica no vamos a hablar mucho de ello porque es más que todo un tema que ya vimos, pero la creatina 5 y 6 puede ser bastante útil para diferenciarlo del carcinoma ductal in situ, ¿verdad? Fibroadenoma, diagnóstico diferencial, condición fibroquística y carcinoma ductal. Tenemos también la lesión invasiva micropapilar, ¿verdad? En el cual obviamente no vamos a encontrar tallos fibrovasculares porque es micropapilar. Recuérdense que en el micropapilar no hay tallos fibrovasculares, ¿verdad? Las células tumorales van a ser columnares y desertificadas y vamos a encontrar estructuras de carcinoma papilar. Muy bien, vamos a ver entonces acá. Este es un papiloma, ¿verdad? Tallos fibrovasculares presentes, que son estos que ustedes ven acá, miren. Con células ductales benignas, ¿no? Solo que hay miren, ¿por qué es que decimos que es benigno? Patrón en fanal de abejas, ¿sí?
O sea, patrón en papilomas de abejas asociado a tallos fibrosculares igual a papiloma. Otra vez papiloma. Miren, la presencia de células epiteliales benignas, pero además de esto, una gran cantidad de células bipolares desnudas. Papiloma. Otro papiloma, células desnudas, figuras en panal de abejas, ¿verdad? Y células epiteliales sin traslape nuclear totalmente benignas. Otro papiloma, mucha célula mioepitelial, siempre el patrón en panal de abejas, ¿verdad? Dice que aquí mencionan algo que dice, vamos a ver, que hay algunas células epiteliales únicas que pueden confundirse con carcinoma, pero siempre aquí cuando encontremos célula epitelial y encontremos el patrón en panal de abejas, pues eso es nuestra tabla de salvación. Diffquick, ¿verdad? Algunos clústeres de células columnares, pero son benignas y es un papiloma. La esferulosis colagenosa en un papiloma y algunos núcleos desnudos. Nuevamente el papiloma. ¿Verdad? Encontramos estas células, creo que aquí esta está un poco más difícil porque no está tan clara, pero sí, sigue siendo un papiloma. Bueno, miren esto. A pesar de que son densos el citoplasma, pero sigue siendo un papiloma. Bueno, y el miofibroblastoma, pues, es una entidad que tiene fibras musculares lisas asociadas a, no, perdón, es una lesión que tiene principalmente miofibroblastos. Y entonces los miofibroblastos, pues, casi siempre, pues, van a tener morfología fusiforme. Entonces, bueno, van a tener células fusiformes, ¿verdad? Que obviamente no van a tener tanta atipia ni pleomorfismo, pero, ¿verdad? Pero sí lo pueden tener, pero no tan evidente. Obviamente el miofibroblasto, la célula que más nos va a ayudar va a ser el CD34. Perdón, el anticuerpo que nos va a ayudar más va a ser el CD34. Los diagnósticos diferenciales, la fibromatosis y los schwannomas. Obviamente el carcinoma metaplástico de células fusiformes, pero va a tener mucha más atipia. Y el melanoma metastásico que va a tener más atipia y va a ser positivo para ese 100. Bueno, aquí tenemos un miofibroblastoma, células elongadas fusiformes, positivas para CD34. Bueno, y esta es una introducción al sistema Yokohama, ¿verdad? Que vamos a ver en la siguiente clase. El sistema Yokohama lo vamos a ver solo someramente. Les voy a dar un link para que puedan ver un video de solo el sistema Yokohama, que es bien interesante. Pero en la siguiente clase lo que vamos a hacer es que vamos a circunscribirnos a ver criterios de malignidad en aspirados. Y después ya se puede aplicar este tipo de lesiones a lo que es el sistema Yokohama. Que les voy a dejar el link para que puedan encontrar una conferencia muy importante del año 2018 de un profesor australiano que es citopatólogo que nos introduce en el tema de la clasificación, perdón, de la categorización Yokohama para el estudio de la citología. Muchísimas gracias por su atención y es todo lo que tenemos el día de hoy. Esperamos que podamos tener un adecuado aprendizaje y lo importante es que estudiemos estos temas que son complicados, ¿verdad? Que estudiarlos en las fuentes de literatura. Muchas gracias por su atención.